Esa fórmula está mal, susurró la mesera al multimillonario, justo antes del trato de 100 millones. Antes de arrancar con la historia, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfrútala. La última mesa VIP del restaurante Terraza Reale nunca pedía agua 2 veces. Francisca Sousa lo sabía porque en 4 meses de trabajar en el lugar más exclusivo del centro financiero de Milán, había aprendido que los hombres con trajes de 20.000 euros preferían sufrir de sed antes que llamar a una mesera. Pero esa noche, la mesa 12 era diferente. No por los trajes. No por los relojes. Sino por los papeles que cubrían casi toda la superficie. Francisca se acercó con la jarra en la mano, midiendo cada paso. No era el tipo de mesa donde podías llegar con prisa. El maitre lo dejó claro desde el primer día, con ciertos clientes, los movimientos tenían que parecer invisibles. ¿Algo más, señores?, preguntó en voz baja, inclinándose apenas para rellenar las copas. Nadie respondió. Los 4 hombres miraban fijo un cuaderno abierto sobre la mesa. Al centro, el hombre del traje negro con corbata plateada, el que Francisca reconocía como Rodrigo Alcántara, aunque nunca lo había atendido directamente. Presionaba el pulgar contra su sien como si intentara evitar un dolor de cabeza. El modelo está validado, decía el hombre a su derecha con un tono demasiado firme para tratarse de una simple conversación. Cada simulación arrojó los mismos resultados. Señor Alcántara, esto es lo más sólido que hemos producido en 5 años. Francisca terminó de servir el agua y dio un pequeño paso atrás. Iba a retirarse. Iba a ignorarlo, como siempre hacía, como se suponía que debía hacer. Pero entonces vio la ecuación. Solo un vistazo. Menos de 2 segundos. Suficiente. Sus manos se detuvieron en el aire, sosteniendo la jarra como si pesara 200 kilos. No era posible. No podía ser. Esa función diferencial. Ese término en la tercera línea. Esa notación exacta para el comportamiento del fluido caloportador bajo variación de presión. Era su notación. Era su trabajo. Y tenía un error. El mismo error que ella había encontrado 3 años atrás, en un laboratorio de la Universidad Politécnica de Turín, a las 2 de la mañana, cuando nadie quería escucharla. Francisca. La voz del maitre Horacio Cifuentes llegó desde su espalda como un latigazo suave pero preciso. La mesa 6 necesita atención, murmuró él. Ella no se movió. Francisca, repitió él, con un tono que ya no era suave. El hombre de la corbata plateada, el doctor Marcos Ferreira, cuyo nombre Francisca había visto alguna vez en la hoja de reservación, extendió una mano sobre los papeles y tomó una pluma. Cuando usted quiera, señor Alcántara, dijo. Solo falta su firma y el trato queda cerrado. Rodrigo Alcántara lo miró un segundo. Luego tomó la pluma. Francisca sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salir. No. 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 100 millones de euros. Era el trato que todo el sector energético llevaba semanas esperando. Alcántara Energía Solar llevaba 2 años desarrollando su planta piloto de concentración termosolar. Si firmaba ese contrato basándose en ese modelo, en ese sistema con ese error en la ecuación del ciclo secundario, el reactor fallaría. No en un mes. Quizás no en 6. Pero fallaría. Y cuando lo hiciera, no sería solo dinero. Serían personas. Sería una catástrofe. Rodrigo Alcántara acercó la pluma al papel. Francisca dio un paso adelante. No pensó. No calculó. No consideró las consecuencias. Se inclinó hacia él como si fuera a preguntarle si deseaba pimienta, y dijo en voz muy baja, casi sin respirar. No firme. Esa fórmula está mal. El tiempo se detuvo. Rodrigo levantó la cabeza despacio. Sus ojos grises, fríos como acero, se posaron en ella con una expresión que no era enojo ni sorpresa. Era otra cosa. Era la mirada de alguien que acaba de escuchar algo que no esperaba y que necesita decidir en fracción de segundos si ignorarlo o tomarlo en serio.
¿Perdón?, dijo con voz baja. Ferreira ya estaba de pie. Señor Alcántara, disculpe, interrumpió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Este no es el momento para interrupciones del servicio. Bruno Serrano, uno de los inversionistas, frunció el ceño. ¿Qué acaba de decir esta chica? Francisca sintió el peso de 4 pares de ojos sobre ella. Y detrás, la presencia de Horacio Cifuentes acercándose con pasos rápidos. No retrocedió. El término diferencial del ciclo secundario, dijo, sosteniendo la mirada de Rodrigo. No es estable. Bajo variación de presión alta, ese modelo colapsa. Y si construyen el reactor con esa base, el sistema fallará. Silencio absoluto. Ferreira soltó una risa breve, cortante. Señor Alcántara, por favor. Es una mesera. Las 2 palabras cayeron como pedazos de hielo sobre la mesa. Una mesera. Como si eso respondiera todo. Como si eso lo explicara todo. Como si eso cerrara cualquier pregunta posible. Francisca sintió el golpe directo en el pecho, pero no apartó la mirada. Horacio apareció a su lado en ese momento, tomándola del brazo con firmeza discreta. Disculpe al señor Alcántara, dijo él con voz contenida. Señorita Sousa, salga ahora mismo. Espere. Una sola palabra. Dicha con una calma que no admitía discusión. Rodrigo Alcántara dejó la pluma sobre la mesa. Y miró a Francisca con una atención que a ella le resultó casi más aterradora que el desprecio de Ferreira. ¿Cómo sabe lo que sabe?, preguntó. Kenji Watanabe, el segundo inversionista, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se inclinó levemente hacia adelante. Sus ojos también la observaban ahora. Horacio soltó el brazo de Francisca. Ella respiró hondo. Porque esa ecuación la conozco. La trabajé durante 2 años. Ferreira sacudió la cabeza. Eso es absurdo. Puede verificarlo, respondió Francisca sin mirarlo. El error está en el tercer término de la ecuación diferencial del ciclo de transferencia de calor. El comportamiento del fluido cambia bajo presión máxima de una manera que ese modelo no contempla. Si lo simulan con los parámetros reales del proyecto, van a ver exactamente lo que digo. Rodrigo no apartaba los ojos de ella. ¿Dónde estudió? Ingeniería de Sistemas de Energía Térmica. Universidad Politécnica de Turín. Posgrado, respondió. Aunque no llegué a terminarlo. Bruno Serrano cruzó los brazos. ¿Y ahora es mesera? Francisca lo miró un momento. Ahora soy mesera. Confirmó, sin disculparse. Rodrigo se levantó de la silla. Era más alto de lo que parecía sentado. Se abotonó el saco con un movimiento preciso y le habló directamente, sin rodeos. Acompáñeme. Ferreira dio un paso al frente. Señor Alcántara, tenemos un contrato que... El contrato puede esperar, dijo Rodrigo sin mirarlo. Horacio abrió la boca para protestar. Francisca pudo ver en su cara la mezcla de pánico y rabia que se acumula cuando algo completamente inesperado destruye el orden de una noche perfecta. Señor Alcántara, la señorita Sousa está en horario de trabajo y... Le pago sus horas. Las que sean. Rodrigo lo interrumpió con una indiferencia que no era crueldad, era simplemente poder. Y si hay algún problema, me llama a mí directamente. Horacio se quedó paralizado. Francisca dio un paso hacia la puerta. No sabía si acababa de salvar una empresa de 100 millones de euros. No sabía si acababa de destruir su propia vida. Pero ya no podía echarse atrás. La camioneta de Rodrigo Alcántara olía a cuero italiano y a café frío. Francisca se sentó en el asiento trasero con el delantal todavía puesto, consciente de cada centímetro de distancia que la separaba de ese mundo. Rodrigo se acomodó frente a ella, mirándola con esa misma atención pausada que no era amable ni hostil. Era evaluadora. Era la mirada de alguien que toma decisiones de 100 millones de euros y que necesita saber, en los próximos 10 minutos, si la persona que tiene enfrente vale algo o no. Hábleme, dijo simplemente.
Francisca juntó las manos sobre el delantal. ¿Por dónde quiere que empiece? Por el error. Ella respiró. El modelo de transferencia de calor que usa Ferreira para calcular el comportamiento del fluido caloportador en el ciclo secundario tiene un problema en el término diferencial que describe la variación de presión. En condiciones normales, el sistema parece estable. Funciona en las simulaciones porque las simulaciones no alcanzan los parámetros de operación real de una planta piloto de su escala. Pero cuando la presión sube al nivel que va a alcanzar en el reactor de Alcántara energía solar, ese término colapsa. La reacción térmica se vuelve incontrolable. Rodrigo escuchaba sin interrumpir. ¿Y cómo lo sabe con tanta certeza? Francisca desvió la mirada un segundo. Porque ese error lo cometí yo. Silencio. Hace 3 años, en mi tesis de posgrado, desarrollé un modelo de transferencia de calor para colectores solares de concentración. En la versión inicial, tenía ese mismo error. Lo encontré tarde, cuando la investigación ya estaba avanzada. Intenté corregirlo. Intenté presentarlo. Mi asesor, el Dr. Heinz Brandt, me dijo que estaba equivocada. Que el modelo era válido. Que yo no entendía la escala industrial. Rodrigo frunció el ceño. Y resultó que tenía razón yo. Francisca pronunció las palabras sin triunfo, con el peso tranquilo de algo que costó demasiado saber. Pero para cuando pude demostrarlo, ya era demasiado tarde para mi carrera en la universidad. Brandt tenía más poder que yo. El departamento cerró el debate. Y yo terminé en Milán, haciendo lo que pude para pagar la renta. La camioneta avanzaba en silencio por las calles nocturnas. Las luces de la ciudad pasaban afuera como destellos. ¿Puede demostrarlo ahora?, preguntó Rodrigo. ¿Puede mostrarme exactamente dónde está el error y cómo se corrige? Francisca lo miró directamente. Sí. Rodrigo asintió una sola vez. Bien. Entonces vamos a mi oficina. Ella no respondió. Miró hacia la ventana y se preguntó, por primera vez esa noche, qué tan profundo iba a ser el agujero en el que acababa de caer. La torre de Alcántara Energía Solar ocupaba los últimos 8 pisos de un edificio de cristal en el distrito financiero de Milán. Desde el exterior, parecía exactamente lo que era, la sede de alguien que había ganado más dinero del que la mayoría de la gente podría imaginar. Francisca entró por el lobby con el delantal todavía puesto. El guardia de recepción miró el uniforme. Luego a Rodrigo. Rodrigo no le explicó nada. 10º piso, dijo simplemente. El elevador tenía espejos en las paredes. Francisca vio su reflejo, el cabello recogido, el uniforme arrugado por horas de trabajo, las manos todavía temblando levemente. A su lado, Rodrigo Alcántara miraba su teléfono con la expresión de alguien para quien este tipo de noche era simplemente otro martes. Las puertas se abrieron. La oficina principal era enorme, con ventanales que daban a toda la ciudad. Pantallas encendidas mostraban gráficos de energía en tiempo real. Mesas con equipos técnicos, servidores, modelos físicos a escala. Un laboratorio disfrazado de suite ejecutiva. Rodrigo encendió la pizarra digital y se hizo a un lado. Aquí tiene. Francisca se acercó. Tomó el marcador con dedos que ya no temblaban. Y cuando empezó a escribir, fue como si algo se abriera en su interior. Algo que llevaba 3 años cerrado con llave. Sus manos se movieron solas. Trazó el modelo. Señaló el término problemático. Explicó el comportamiento del fluido bajo presión variable. Comparó el modelo de Ferreira con la versión corregida que ella había desarrollado. Rodrigo la seguía con los ojos, sin interrumpirla. De vez en cuando hacía una pregunta técnica. Breve, precisa. ¿Por qué ese coeficiente y no este? Porque en condiciones de operación real, el fluido no se comporta como en la simulación estándar. La variación no es lineal. Brandt siempre quiso que fuera lineal porque es más fácil de modelar. Pero no lo es. ¿Y la corrección? Francisca escribió la función modificada. Así.
Con este ajuste, el modelo predice el comportamiento real con un margen de error menor al 2%. Lo verifiqué en laboratorio. Tengo los datos. Rodrigo se cruzó de brazos. Miró la pizarra durante un largo silencio. El modelo que Ferreira presentó usa exactamente la versión que usted dice que es incorrecta. Lo sé. ¿Está diciéndome que Ferreira se equivocó? Francisca dudó un segundo. Estoy diciéndole que alguien usó mi modelo sin entenderlo completamente. Y sin incluir la corrección que yo encontré. Rodrigo la miró fijo. ¿O sin querer incluirla? Francisca no respondió de inmediato. Rodrigo se separó de la pared y caminó hacia el servidor principal del área de investigación. Necesito que revise todo el sistema. Las simulaciones, los archivos, los datos de prueba. Si hay algo más que no estamos viendo, quiero saberlo antes de que el sol salga. Francisca lo miró sorprendida. ¿Quiere que yo? Nadie más vio lo que usted vio en esa mesa, dijo él, con la calma absoluta de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Eso significa que nadie más va a ver lo que haya en esos archivos. Pasó su tarjeta por el panel de acceso. Una puerta de cristal se abrió. Tiene acceso de lectura a todo el sistema de I+D, señaló un panel pequeño en la pared. Si necesita algo, ese botón me llega directamente. Francisca miró el servidor. Las pantallas encendidas. Los archivos. 3 años de silencio. 3 años trabajando en restaurantes de lujo, cargando bandejas, sonriendo, siendo invisible. Y ahora esto. ¿Puedo quedarme sola?, preguntó. Rodrigo la observó un segundo. Claro. Dio 2 pasos hacia la salida. Se detuvo. Francisca. Ella levantó la mirada. Gracias por no quedarse callada. Y salió. Francisca se quedó sola frente a las pantallas, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del laboratorio. Luego tomó el ratón. Y empezó a buscar. Las primeras 2 horas, Francisca trabajó en silencio absoluto. Solo el sonido de las pantallas y sus propias respiraciones lentas. Se quitó el delantal y lo dejó doblado sobre la silla. Por alguna razón, ese gesto pequeño la hizo sentir diferente. Ya no era la mesera del Terrazza Reale. Era la ingeniera que siempre debió haber sido. El sistema de Ferreira era ordenado. Demasiado ordenado. Cada archivo tenía su etiqueta, cada simulación su clasificación, cada resultado su presentación impecable. Era el trabajo de alguien que sabía exactamente cómo tenía que verse algo para que nadie hiciera preguntas. Francisca conocía ese tipo de organización. Era la organización de alguien que tiene algo que esconder. Abrió la primera serie de simulaciones. Los resultados eran exactamente los que Ferreira había presentado en la mesa: eficiencia estable, sin saltos de presión, sin señales de colapso. Todo perfecto. Todo limpio. Demasiado limpio. En un sistema real de transferencia de calor, los datos siempre tenían ruido. Pequeñas variaciones, picos menores, irregularidades que ninguna ingeniería podía eliminar completamente porque la naturaleza no es perfecta. Cuando los datos no tenían ese ruido, significaba una de 2 cosas: o el sistema era extraordinariamente preciso, o alguien había eliminado las imperfecciones. Y Francisca sabía que el modelo de Ferreira no era extraordinariamente preciso. Abrió el código fuente de la primera simulación. Y ahí estaba. Una función de suavizado insertada en los datos de salida. Pequeña. Casi invisible. Diseñada para eliminar los picos extremos de las gráficas antes de que aparecieran en el reporte final. No era un error. Era una corrección deliberada. Alguien había modificado el sistema para que los resultados parecieran estables aunque la realidad del modelo no lo fuera. Dios mío, murmuró Francisca. Siguió buscando. Encontró la misma función en 5 simulaciones diferentes. En 8. En todas. Se recostó contra el respaldo de la silla y cerró los ojos un segundo. Pensó en cuántas personas habían revisado esos reportes.
Los propios técnicos de Ferreira. Los auditores externos que Alcántara Energía Solar contrató. Los expertos de Kenji Watanabe. Nadie había mirado el código fuente porque nadie tenía razones para dudar. Los resultados eran perfectos. Los documentos estaban firmados. Todo cuadraba. A menos que supieras exactamente dónde mirar. Y Francisca sabía dónde mirar porque era su modelo. Sabía cómo se comportaba el sistema real. Sabía dónde tenía que aparecer el ruido. Y cuando el ruido no estaba, supo que alguien lo había borrado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando encontró la carpeta que no tenía etiqueta. Estaba enterrada dentro de un directorio de archivos de mantenimiento del sistema. El tipo de lugar donde nadie busca a menos que sepa exactamente dónde mirar. No tenía nombre. Solo un código numérico que a primera vista parecía ser una referencia de sistema. Pero Francisca reconoció el formato. Era el mismo sistema de codificación que Brandt usaba en el laboratorio de Turín para clasificar los archivos que no quería que sus estudiantes encontraran por accidente. Francisca intentó abrirla. Contraseña. Cerró los ojos. Respiró. El corazón le latía más rápido, pero su mente estaba fría. Calculadora. Después de 3 años de trabajo manual y rutina silenciosa, ese estado de concentración total se sentía como volver a casa. Para acceder a esa carpeta, necesitaba reconstruir la clave. Probó las combinaciones estándar primero. Fechas. Iniciales. Nombres de proyectos. Nada. Entonces se detuvo y pensó en Ferreira. No en Ferreira el traidor. En Ferreira el científico. En la forma en que construía sus claves. Había visto cómo accedía a algunos archivos protegidos durante su tiempo en el laboratorio de investigación, antes de que la dirección de Alcántara le asignara acceso al sistema. Ferreira siempre usaba referencias técnicas del propio proyecto. Algo que solo alguien dentro del trabajo podía saber. Algo como la secuencia de derivación del modelo. El modelo de Francisca. La única forma de generar esa clave era usando los coeficientes de la función diferencial corregida, en el orden exacto en que aparecían en la tesis original. Nadie más en el mundo conocía ese orden. Nadie más había escrito esa tesis. Francisca sonrió, aunque no había nada gracioso en el momento. Tomó papel del escritorio y empezó a calcular. La secuencia tenía 7 pasos. Tardó 40 minutos en reconstruirla de memoria porque no había escrito esas ecuaciones en 3 años, pero el conocimiento no se va, solo duerme, esperando que alguien lo despierte. Ingresó la secuencia dígito por dígito. La pantalla tardó 3 segundos. Después se abrió. Dentro había correos electrónicos. Muchos. Fechados durante los últimos 18 meses. Entre Ferreira y alguien con una dirección de servidor europeo que Francisca no reconoció al principio. Hasta que vio el nombre de firma. H. Brandt. El Dr. Heinz Brandt. Su antiguo asesor. Francisca dejó de respirar por un segundo. Siguió leyendo. En los correos, Brandt confirmaba que había enviado a Ferreira el modelo original de Francisca, el que ella había desarrollado en su tesis, junto con las notas de corrección que nunca fueron publicadas. Las notas que Brandt siempre dijo que no existían. Pero había más. Mucho más. Había una tercera dirección en varios de los correos. Un nombre que Francisca nunca había escuchado. Pieter van der Meer, de Van der Meer Energy, la empresa rival de Alcántara en el sector termosolar europeo. Los correos entre Ferreira y van der Meer eran claros. Ferreira usaría el modelo defectuoso para que Alcántara firmara el contrato de construcción. La planta piloto se construiría con ese sistema. Cuando fallara, y fallaría, según los propios cálculos de Ferreira que estaban adjuntos, la reputación de Alcántara Energía Solar quedaría destruida. Los inversionistas se retirarían. Y van der Meer compraría los activos de la empresa a precio de ruina. Francisca se recostó contra el respaldo de la silla. Las manos le temblaban. No era un error. No era ambición científica mal dirigida.
Era un sabotaje completo. Un plan para destruir una empresa, robar trabajo ajeno y vender los restos al mejor postor. Y en el centro de todo estaba su modelo. Su trabajo. Su nombre que nunca aparecía en ninguno de los archivos. Empezó a copiar todo en un dispositivo de almacenamiento. Correos. Simulaciones. Funciones de suavizado. El modelo original con las notas de corrección. La correspondencia con Vandermeer. Cada archivo que encontraba era un año más de su vida que alguien había decidido que no valía nada. Estaba en el cuarto archivo cuando escuchó el sonido. Un pitido suave desde la puerta principal del laboratorio. Francisca se congeló. Era demasiado tarde para que fuera personal de la empresa. Demasiado silencioso para ser seguridad normal. Se asomó por el borde del cubículo de cristal. Un hombre con uniforme de vigilancia caminaba por el pasillo. Lento. Mirando hacia los lados. Revisando cada cubículo con una linterna pequeña. Francisca estudió el uniforme durante 2 segundos. El logo no era el de la torre. Era una copia casi perfecta. Pero el bordado del nombre en el pecho estaba en un lugar diferente al de los guardias reales. Alguien lo envió. Cerró la pantalla principal en silencio. Guardó el dispositivo en el bolsillo delantero del uniforme, dentro del delantal. El hombre se acercaba al área de investigación. Francisca se movió hacia la parte trasera del cubículo, agachada, buscando la puerta de emergencia que había visto cuando entró. Estaba a 12 metros. Pero entre ella y la puerta había una fila abierta de mesas de trabajo, sin nada que la cubriera. El hombre entró al área principal. Encendió la linterna en dirección al cubículo de cristal. Francisca se aplastó contra la pared. 1 segundo. 2. La linterna se movió. Francisca corrió. Los pasos del hombre sonaron detrás de ella en cuanto cruzó la primera mesa. ¡Alto!, gritó él, con una voz que no tenía ningún matiz de autoridad real. Solo urgencia. Francisca llegó a la puerta de emergencia y la empujó. Escaleras. Bajó corriendo sin mirar atrás. Los pasos del hombre resonaban arriba. Pasó el 9º piso. El 8º. Al llegar al 7º escuchó una voz familiar desde abajo. ¿Francisca? Rodrigo Alcántara estaba en el descanso del 7º piso, con la chaqueta en la mano y el teléfono en la otra. La miró primero con sorpresa y luego, en menos de 1 segundo, con la cara de alguien que entiende exactamente lo que está viendo. «Hay alguien arriba», dijo Francisca, llegando hasta el entrejadeos. Entró con identificación falsa. Me vio en el laboratorio. Rodrigo no le hizo más preguntas. Tomó el teléfono y marcó mientras la guiaba hacia una puerta lateral. Seguridad. Intruso en el piso 10. Uniforme falso. Cierren accesos ahora. Pasaron al corredor de administración. 2 guardias reales aparecieron en 30 segundos. Rodrigo les dio instrucciones en italiano rápido y preciso. Francisca se apoyó contra la pared. Las manos todavía le temblaban, pero la mente estaba clara. Rodrigo, dijo. Él se giró hacia ella. Tengo todo. Sacó el dispositivo del bolsillo. Los correos, las simulaciones manipuladas, la correspondencia con Vandermeer. Tengo la prueba de que Ferreira usó mi trabajo sin mi autorización. Y tengo la prueba del plan completo. Rodrigo miró el dispositivo. Luego a ella. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se transformó. No era alivio. Era algo más profundo que eso. Era el reconocimiento de alguien que acaba de entender el tamaño real de lo que estuvo a punto de firmar. Estaba a punto de hablar cuando sonó su teléfono. Lo miró. Frunció el ceño. Hay una persona en el lobby que dice ser el gerente del Terrazza Reale. Pide hablar con el responsable de seguridad. Dice que tiene razones para creer que una empleada suya robó información de clientes. Francisca cerró los ojos. Horacio. Por supuesto. Horacio Cifuentes era el tipo de hombre que prefería el escándalo a la incertidumbre.
Si no podía controlar la situación dentro del restaurante, intentaría controlarla afuera. Y para eso, necesitaba convertirla a ella en el problema. Es el gerente del restaurante donde trabajo, dijo Francisca. Creo que me siguió. Rodrigo la miró un segundo. ¿Tienes algo que esconder? No. Entonces no hay problema. Escribió algo en su teléfono. Le digo a seguridad que lo reciban. Pero tú no bajas hasta que yo lo haya hablado con el primero. Yo puedo hablar con él. Lo sé. Pero no tienes que hacerlo sola. Francisca quiso protestar. Era su problema, su trabajo, su historia con Horacio. Pero también era la 1 de la madrugada y acababa de huir de un intruso y tenía un dispositivo con evidencia de sabotaje corporativo en el bolsillo del delantal. Asintió. Rodrigo bajó al lobby. Francisca esperó en el corredor de administración, con los guardias que habían detenido al intruso de fondo, con el silencio del edificio a esa hora como telón. 15 minutos después, Rodrigo regresó. ¿Y? Preguntó Francisca. Le expliqué que fue yo quien pidió que la acompañara esta noche para una consultoría técnica urgente. Que cualquier daño en su horario o su puesto sería compensado por mí. Y que si presentaba alguna denuncia sin fundamento contra una empleada en horario de trabajo extraordinario autorizado por mí directamente, su restaurante perdería la reserva corporativa de Alcántara Energía Solar. Que son, aproximadamente, 40 cenas al mes. Francisca lo miró. ¿Lo amenazó? Le di información relevante para su decisión empresarial, respondió Rodrigo sin el menor rastro de ironía. Francisca soltó un pequeño sonido que no era exactamente risa pero se le parecía. ¿Se fue? Se fue. ¿Sigo despedida? Rodrigo consideró eso un segundo. Técnicamente, puede que sí. Pero creo que en pocas horas eso dejará de importar. Francisca miró el dispositivo en su mano. Tiene razón, dijo. Y por primera vez en toda la noche, sintió que la tierra volvía a estar debajo de sus pies. Afuera, los guardias arrastraban al intruso por el pasillo. El hombre protestaba en italiano con argumentos que no iban a ningún lado. Francisca lo vio pasar. Y por primera vez en 3 años, sintió algo que había olvidado que existía. Sintió que la verdad iba a ganar. Era ya pasado el amanecer cuando los inversionistas llegaron a la sala de juntas del 10º piso. Bruno Serrano entró con cara de no haber dormido y de estar muy molesto por eso. Kenji Watanabe llegó puntual, como siempre, con expresión impenetrable. Ambos se detuvieron al ver a Francisca. Ella todavía llevaba el uniforme de mesera. Bruno Serrano la miró durante 2 segundos. Luego miró a Rodrigo con una expresión que intentaba ser neutral pero que llevaba dentro una decisión ya tomada. Señor Alcántara, dijo, con un tono que pretendía ser neutro pero no lo era. Necesito entender por qué nos convocó de urgencia con una empleada de restaurante presente. Siéntense. Respondió Rodrigo, sin molestia ni explicaciones previas. Bruno apretó los labios pero obedeció. Kenji se sentó sin decir nada. Sus ojos estaban fijos en Francisca con una atención que no era hostil. Era evaluativa. El tipo de mirada de alguien que prefiere no opinar hasta ver qué ocurre. Bruno, en cambio, apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. Rodrigo, con todo el respeto que te tengo, anoche me llamó Ferreira. Rodrigo no parpadeó. ¿Cuándo? A medianoche. Bruno eligió sus palabras con cuidado. Me dijo que había una situación delicada. Que una ex empleada con antecedentes de conflicto en su anterior universidad estaba intentando infiltrarse en los sistemas de la empresa. Me dijo que tenía rencores personales con el equipo técnico y que podía comprometer la información del proyecto. Francisca sintió el golpe en el pecho, pero no lo mostró. Ferreira había anticipado exactamente esto. Si no podía detenerla con el intruso, intentaría detenerla desde otro ángulo. Convertir su historia en una historia de rencor. Convertir su conocimiento en una amenaza. Convertirla a ella en el problema. ¿Y tú qué pensaste? Preguntó Rodrigo. Bruno lo miró directo.
Pensé que tenías que saberlo. Y que debíamos tener cuidado con qué información se comparte en esta junta. Francisca lo miró. Él le devolvió la mirada sin flinchar. Era un hombre acostumbrado a proteger su dinero. No era malicia. Era instinto. Y Ferreira había sabido exactamente cómo activarlo. Bruno, dijo Rodrigo. Cuando Francisca termine su presentación, si todavía crees que Ferreira te llamó para protegerte, te pido que me lo digas. Personalmente. Bruno cruzó los brazos. De acuerdo. Rodrigo se puso de pie en la cabecera. Anoche estuvimos a punto de firmar un contrato que habría destruido esta empresa. No en términos teóricos. No en términos de riesgo abstracto. En términos concretos. El sistema que Ferreira propuso como base del reactor piloto tiene un fallo estructural que lo habría hecho colapsar bajo condiciones reales de operación. Silencio. Bruno frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? Que el modelo es defectuoso. Que Ferreira lo sabe. Y que no es un error. Es parte de un plan. Kenji no se movió. Bruno abrió la boca. ¿Y ella? Ella lo encontró. Rodrigo señaló a Francisca. Y pasó la noche reuniendo la evidencia. Francisca, adelante. Francisca conectó el dispositivo a la pantalla principal. Sus manos ya no temblaban. La primera imagen fue la ecuación diferencial. La suya, con el error original. Y al lado, la versión de Ferreira. Idénticas. Este modelo, comenzó Francisca, tiene un error en el término de variación de presión del ciclo secundario. En condiciones de operación normal, el sistema funciona. En condiciones de operación real, a la escala del proyecto de Alcántara Energía Solar, el fluido caloportador se vuelve inestable y la transferencia de calor colapsa. Bruno Serrano se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo hasta el colapso? Dependiendo de las condiciones de la planta, entre 8 y 18 meses de operación. Bruno se recostó lentamente contra el respaldo de la silla. Francisca pasó a la siguiente diapositiva. Esto es lo que encontré en el sistema de archivos. Funciones de suavizado insertadas directamente en el código de las simulaciones. Están diseñadas para eliminar los picos de inestabilidad de los reportes. Las simulaciones que Ferreira presentó son reales. Los resultados que muestran, no. Kenji se acercó levemente a la pantalla. ¿Eso significa que los datos fueron manipulados manualmente? Sí, respondió Francisca. Alguien insertó esas funciones a propósito para que los resultados parecieran estables. Ella cambió de archivo. Estos son los correos que encontré en una carpeta cifrada del sistema. Entre Ferreira y el Dr. Heinz Brandt, que fue mi asesor en la Universidad Politécnica de Turín. Bruno frunció el ceño. ¿Su asesor? El modelo que Ferreira presentó es el mío, dijo Francisca, con una calma que le costó trabajo mantener. Lo desarrollé durante mi posgrado. Brandt nunca publicó mi corrección. Y después lo entregó a Ferreira. La sala procesó eso en silencio. Hay más. Francisca abrió el último bloque de correos. Esta es la correspondencia entre Ferreira y Pieter van der Meer, de Van der Meer Energy. Kenji Watanabe apretó los puños sobre la mesa. Bruno Serrano se quedó completamente quieto. Francisca reprodujo el fragmento de audio que había encontrado en la carpeta cifrada. La voz de Ferreira, nítida, explicándole a Van der Meer que la planta fallaría dentro del primer año. Que los inversionistas retirarían su dinero. Y que en ese momento, Van der Meer podría comprar los activos de Alcántara Energía Solar por una fracción de su valor real. Cuando el audio terminó, la sala quedó en un silencio tan denso que Francisca podía escuchar su propio pulso. Bruno Serrano fue el primero en hablar. Eso es un crimen. Varios, confirmó Rodrigo. Kenji miró a Francisca directamente. ¿Tiene la corrección? ¿La versión funcional del modelo? Sí, respondió ella. ¿Y hay algo más? Abrió el último archivo. Era su borrador de tesis. Con su nombre. Con la fecha.
con las notas manuscritas de la corrección en los márgenes. El documento original que Brandt siempre dijo que no existía. Estaba en los archivos de Ferreira. Bruno Serrano lo miró durante 5 segundos. Luego cerró los ojos y dejó escapar un sonido que era mitad suspiro y mitad algo que no tenía nombre. Señorita Sousa, dijo con una voz que ya no tenía rastro del tono de la noche anterior. Le debo una disculpa. Francisca lo miró. No me debe nada, respondió con calma. Pero le agradezco que lo diga. Rodrigo habló entonces. Voy a pedir que traigan a Ferreira. Quiero que esto se resuelva aquí, en esta sala, frente a todos. Un mensaje llegó a su teléfono. Lo leyó. Ya está en el edificio. Francisca sintió que algo en su interior se tensaba. 3 años. Iba a ser 3 años en menos de 10 minutos. Tráiganlo, dijo Rodrigo. La puerta de la sala de junta se abrió. El doctor Marcos Ferreira entró escoltado por 2 guardias de seguridad. Su bata de laboratorio estaba impecable, su postura erguida, su expresión controlada. Era la expresión de alguien que todavía cree que puede manejar la situación. Que todavía cree que ninguna mesera puede hundirlo. Caminó hacia la mesa mirando a Rodrigo directamente. Ignoró a Francisca con una precisión que solo puede ser deliberada. El tipo de ignorancia que no es accidente. Es un mensaje. Se sentó. ¿Qué significa esto? Dijo con firmeza. Soy el director científico de este proyecto. Tengo derechos laborales y... Tienes la oportunidad de explicar lo que hay en esas pantallas, lo interrumpió Rodrigo. Úsala. Ferreira las miró. Las funciones de suavizado. Los correos. El audio reproducido. Y entonces la miró a ella. La reconoció en ese instante. No fue rápido. Fue el proceso lento de alguien que ve algo que no esperaba ver y que necesita 2 segundos para decidir cómo reaccionar. Si con miedo o con ataque. Ferreira eligió el ataque. Todo esto empezó por ti, dijo, y por un momento volvió a sonar como el doctor Ferreira de siempre, el que tenía título y laboratorio y certeza. Una mesera con rencores personales que no sabe distinguir entre sus notas de estudiante y el trabajo de investigación real. Señor Alcántara, con todo el respeto que le tengo, esta mujer tuvo acceso no autorizado a mi sistema esta noche. No sabemos qué modificó, no sabemos qué alteró, y cualquier evidencia que presente debe ser verificada de forma independiente antes de que... Marcos. Bruno Serrano habló. Suave. Quieto. Ferreira se detuvo. Me llamaste anoche, dijo Bruno. A medianoche. Para decirme que había una ex empleada universitaria con rencores personales intentando infiltrar los sistemas de la empresa. Ferreira esperó. Te escuché, continuó Bruno. Tomé nota. Llegué esta mañana predispuesto. Y luego vi las pantallas. Y escuché el audio. Y leí los correos. Y entendí por qué me llamaste. Silencio. No era para protegerme, dijo Bruno. Era para protegerte tú. Ferreira apretó la mandíbula. Rodrigo golpeó la mesa. No fuerte. Solo un golpe seco, controlado, que llenó el silencio de la sala como una declaración. Ella encontró en 3 horas lo que tú escondiste en 2 años, dijo con una frialdad que era más impactante que cualquier grito. Y lo que encontró no es resentimiento personal. Son tus correos. Tu voz en ese audio. Tu firma en cada función de suavizado que modificaste para que los datos parecieran estables. Explícame eso. Ferreira miró la pantalla. Bruno habló sin levantar la cabeza. La grabación es tuya, Marcos. Eso no lo puedes negar. No entendieron el contexto, murmuró Ferreira. El contexto es muy claro, dijo Kenji, con la voz calmada y definitiva de alguien que ya tomó su decisión. Planeaste hundir esta empresa para beneficiar a un competidor. Usaste trabajo ajeno sin autorización. Y manipulaste datos para que nadie lo descubriera antes de que fuera demasiado tarde. Ferreira desvió la mirada.
Por primera vez en toda la escena, no tenía respuesta. No había más ángulos. No había más defensas. Solo las pantallas con su propia evidencia, y 5 personas en una sala que todas habían escuchado su voz en ese audio. Francisca dio un paso adelante. Marcos. Él la miró. En esa tesis está mi nombre, dijo ella con voz tranquila. En cada línea de ese modelo está mi trabajo. Tú lo sabes. Brandt lo sabe. Y ahora ellos también lo saben. Señaló a los inversionistas. Puedes negar todo lo que quieras en un tribunal. Pero no puedes borrar los archivos que ya están en manos de Rodrigo. Y no puedes cambiar el hecho de que la clave de esa carpeta cifrada era una secuencia que solo yo podía generar. Solo yo. Ferreira respiró más rápido. Ese trabajo no era completamente tuyo. Dijo, con la voz rota de alguien que intenta una última defensa y sabe que ya perdió. Brandt contribuyó. El laboratorio contribuyó. Los recursos, el tiempo, la infraestructura. El laboratorio no escribió las ecuaciones, respondió Francisca, sin elevar la voz. Yo sí. Y la corrección, la que ustedes nunca publicaron y que está en tu carpeta con mi letra y mi fecha, también la escribí yo. Brandt me dijo durante meses que estaba equivocada. Que el modelo era válido. Que yo no entendía la escala industrial. Francisca no dejó de mirarlo. Y sin embargo guardaste mi corrección. Y la usaste. Porque sabías que yo tenía razón y que tú no podías reproducir ese resultado sin ella. Ferreira bajó la cabeza. No fue dramático. Fue pequeño. Casi invisible. Pero Francisca lo vio. Y fue suficiente. Llévenselo, dijo Rodrigo. Los guardias se acercaron. Ferreira se levantó sin resistir, con la mirada fija en el suelo. Antes de llegar a la puerta, Francisca habló una última vez. Marcos. Él no giró la cabeza. Pero se detuvo. Tenías un trabajo real, dijo ella, con voz tranquila. Tenías una posición que valía algo. Podrías haber construido algo legítimo. Elegiste esto. Y ahora todo terminó. Ferreira no respondió. Los guardias lo llevaron afuera. La puerta se cerró. La sala quedó en silencio durante varios segundos. Luego Bruno Serrano se levantó, se abotonó el saco, y caminó hacia Francisca. Señorita Sousa, dijo. No solo le debo una disculpa. Le debo reconocerle el mérito de lo que hizo esta noche. Nadie en esta sala, con todos los recursos y el equipo técnico que tenemos, vio lo que usted vio en 10 segundos frente a una mesa de restaurante. Francisca lo miró un momento. Yo solo vi lo que sabía. Exactamente, dijo Bruno. Y eso vale más de lo que cualquier título puede garantizar. Kenji Watanabe asintió desde su silla. Necesitamos reconstruir el proyecto desde cero, dijo, mirando a Rodrigo. Y necesitamos a alguien que entienda el modelo real. Rodrigo los miró a ambos. Luego miró a Francisca. Estoy de acuerdo. Se acercó a ella y habló con la misma calma directa de toda la noche. Francisca. Quiero que lideres el equipo técnico que va a reconstruir el modelo de transferencia de calor. No como consultora. No como asesora temporal. Como directora del área de ingeniería térmica. Francisca abrió la boca. La cerró. 3 años de silencio. 3 años de bandejas y sonrisas y ser invisible. Yo. Susurró. Tú, confirmó él. Este proyecto necesita a alguien que no se deje comprar. Alguien que vea un error y no se quede callada. Alguien que, frente a 4 hombres con trajes de 20.000 euros, diga la verdad aunque tiemble al decirla. Bruno intervino. Además, dijo con una sonrisa breve. Eres la única persona viva que entiende ese modelo completamente. Kenji asintió. La única. Francisca sintió que algo se le movía por dentro. Algo que no era exactamente alegría y no era exactamente alivio. Era más simple que eso.
Era la sensación de que el suelo volvía a estar donde siempre debió estar. Miró a Rodrigo. Acepto, dijo. Y no los voy a decepcionar. Rodrigo extendió la mano. Ella la estrechó. Y no porque alguien se lo pidiera, sino porque por primera vez en años tenía un lugar al que quería volver cada mañana. Su equipo la seguía con una mezcla de respeto y curiosidad. La historia de la mesera que había detenido un contrato de 100 millones se había filtrado hacia afuera en pocas semanas, como suelen filtrarse todas las historias que la gente no puede dejar de contar. Nadie en la empresa la llamaba la mesera con tono de desprecio. O si lo hacían, no era cuando Francisca podía escucharlos. El modelo avanzó más rápido de lo que cualquier estimación inicial preveía. 5 meses después del inicio, las simulaciones con el modelo corregido mostraban una eficiencia que superaba los objetivos originales del proyecto en un 18%. Bruno Serrano llamó a Rodrigo personalmente para decirle que quería incrementar su participación en el proyecto. Kenji Watanabe envió un correo breve. Solo decía, felicidades. El doctor Heinz Brandt fue objeto de una investigación formal por parte de la Universidad Politécnica de Turín. Sus publicaciones de los últimos 4 años fueron retiradas para revisión. La prensa especializada lo cubrió con una frialdad que es peor que el escándalo, la indiferencia de alguien cuya carrera terminó de manera irrelevante. Ferreira enfrentó cargos por sabotaje corporativo, uso fraudulento de propiedad intelectual y acuerdo ilícito con un competidor. Pieter van der Meer, desde los Países Bajos, negó cualquier acuerdo formal durante semanas hasta que los correos se hicieron públicos. Entonces dejó de hablar. Francisca no siguió el proceso judicial de cerca. Tenía trabajo. La noche antes del lanzamiento oficial de la planta piloto, Rodrigo la llamó a su oficina. Era tarde. El edificio estaba casi vacío. Ella entró y lo encontró de pie frente al ventanal, mirando la ciudad iluminada. ¿Todo listo para mañana?, preguntó él sin girarse. Todo listo, respondió ella. Rodrigo se dio la vuelta. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Aquella noche en el restaurante, dijo. Cuando te inclinaste hacia mí y dijiste que la fórmula estaba mal. ¿En qué pensabas en ese momento? Francisca sonrió levemente. ¿En qué me iban a despedir? Rodrigo se rió. Era una risa breve, genuina, que le cambió la cara. ¿Solo eso? Y en que si no lo decía, me iba a arrepentir el resto de mi vida. Rodrigo asintió, mirándola. ¿Sabes qué fue lo que me convenció de escucharte?, dijo. No fue la ecuación. No fue el vocabulario técnico. Fue que no retrocediste cuando Ferreira te llamó mesera. Francisca lo miró. Soy mesera, dijo. O lo era. No hay nada malo en serlo. No, confirmó Rodrigo. No lo hay. Pero hay mucha gente que se habría encogido ante esa palabra en ese momento. Tú no lo hiciste. Francisca miró la ciudad a través del ventanal. Cuando llevas 3 años diciéndote a ti misma que vales algo, aunque nadie más lo diga, aprendes a no encogerte. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que ocupa el espacio exacto que necesita. Mañana, dijo Rodrigo, ese reactor va a funcionar. Y cuando funcione, todos en este sector van a conocer tu nombre. Francisca pensó en eso un momento. No me interesa que conozcan mi nombre, respondió. Me interesa que el modelo sea correcto. Rodrigo la miró con una expresión que Francisca no supo describir exactamente. Pero que se quedó con ella mucho tiempo después de salir de esa oficina. El día del lanzamiento, la sala de observación de la planta piloto estaba llena. Inversionistas. Periodistas especializados. Representantes del sector energético europeo. Funcionarios del gobierno italiano. Todos en ese espacio rectangular de cristal que daba directamente al reactor de concentración termosolar más avanzado construido en Italia en los últimos 20 años.
Fabiola Reyes, que había sido compañera de Francisca en el Terraza Reale y que la había defendido frente a Horacio aquella noche sin saber exactamente qué estaba defendiendo, estaba sentada en la tercera fila de invitados. Francisca la había incluido en la lista personalmente. Cuando la vio llegar esa mañana, Fabiola la había abrazado sin decir nada durante varios segundos. «Sabía que ibas a hacer algo grande», dijo finalmente. «No sabía qué. Pero lo sabía». «Tú eres la única que no se rió aquella noche», respondió Francisca. «¿Reírme de qué? Tú siempre supiste más que todos los de esa mesa». Francisca sonrió. «No lo sabía yo. Por eso te lo digo yo». Ahora Francisca estaba frente al panel de activación de la planta, con el equipo completo detrás de ella, con Rodrigo a su derecha, con los inversionistas al fondo de la sala mirando las pantallas de monitoreo. ¿Lista?, preguntó Rodrigo en voz baja. Francisca miró las pantallas. Los parámetros estaban exactamente donde tenían que estar. La ecuación era correcta. Su ecuación. «Lista», respondió. Presionó el botón de activación. El reactor comenzó su secuencia de inicio. Las temperaturas subieron. Los flujos se estabilizaron. Las curvas de eficiencia treparon en las pantallas siguiendo exactamente la trayectoria que el modelo había predicho. Cuando el sistema alcanzó los parámetros de operación óptima, el número en la pantalla principal superó la marca más optimista de los reportes técnicos. La sala estalló. No fue el aplauso contenido de una reunión corporativa. Fue el aplauso de gente que llevaba meses esperando algo que no estaba segura de que fuera a ocurrir. Rodrigo la miró. «Lo lograste». Francisca sacudió la cabeza. «Lo logramos todos». Pero en su interior, mientras las pantallas seguían subiendo y la sala seguía aplaudiendo, supo la verdad. Todo había comenzado con una ecuación que nadie quiso escuchar. Y con una mujer que no se quedó callada. En algún momento esa noche, mientras el reactor seguía funcionando y la sala fue vaciándose lentamente, Francisca salió a la terraza exterior de la planta. Milán brillaba debajo de ella, extendida en todas direcciones, con esa luz particular de las ciudades que nunca duermen del todo. Pensó en Turín. En el laboratorio donde había encontrado el error a las 2 de la mañana. En la cara de Brandt diciéndole que estaba equivocada. En las semanas siguientes, buscando trabajo en cualquier lugar, aceptando el uniforme del Terraza Reale como si fuera una derrota temporal que se fue volviendo permanente. Pensó en la mesa 12. En Rodrigo tomando la pluma. En el segundo exacto en que eligió hablar. 3 años pueden parecer mucho tiempo. Pero a veces bastan 10 segundos para cambiar el rumbo de todo. ¿Sigues calculando?, preguntó una voz detrás de ella. Rodrigo se apoyó en la barandilla a su lado. Siempre, respondió Francisca. Bien. Miró la ciudad. Porque el siguiente proyecto empieza en enero. Y voy a necesitar ese cerebro funcionando. Francisca sonrió. ¿Otro trato de 100 millones? Más. Ella miró hacia el horizonte. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando vi esa ecuación en tu mesa? ¿Qué? Que nadie me iba a creer. Rodrigo guardó silencio un momento. Y aún así lo dijiste. Y aún así lo dije. La ciudad seguía brillando debajo de ellos. El reactor seguía funcionando. Y Francisca Sousa, que una vez fue la mesera invisible del Terraza Reale, supo que había recuperado algo que no era solo una carrera, ni solo un proyecto, ni solo un nombre en los créditos de una investigación. Había recuperado su propia voz. Y esta vez, nadie se la iba a quitar. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que hay personas como Francisca en el mundo real, con conocimiento y talento que nadie ve, esperando el momento de ser escuchadas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.